La ley de servicio civil es una asignatura pendiente en nuestro país. La CGTP, el SUTEP, se oponen a ella. Han marchado contra ella. La CGTP y el SUTEP, que son un grupete de personas, no representan a todos los empleados públicos del país. Y han marchado, han gritado, y el Congreso ha retrocedido. Les tiene miedo. Les tiene miedo. Pero, como le repito, este grupo de personas que marcharon no han sido altamente representativos, no son la mayoría de los empleados públicos que sirven a nuestro país. Y esta ley estaba lista para pasar al Pleno para su debate, pero claro, la grita pues arrincona a los débiles, y ha sido muy triste ver cómo el vocero de la bancada oficialista, Jaime Delgado, anunció inmediatamente que había que postergar el debate de esta ley porque debía consensuar a todos los gremios. Entonces una ley importante es postergada y podemos sentarnos a esperar años para que salga, porque claro, los intereses de los políticos tienen que ser consensuados para que un grupo de otros políticos, que son los de la bancada oficialista, se sientan cómodos con ella. Así no vamos a avanzar. Así no vamos a avanzar, y el argumento que han usado, lo peor de todo es eso, el argumento que han usado es falso, porque han dicho que esta ley está pensada para despedir a los trabajadores del sector público, y eso no es cierto. Eso no es cierto, es una ley que al contrario dignifica al empleado público, porque propone su capacitación constante. Entonces, yo creo que son temas fundamentales que debemos abordar. Todos, usted, Avatar, todos cumplimos papeleos, necesitamos salvar una suerte de requisitos. Todos es parte de nuestra vida, la formalidad, y la verdad es que necesitamos un servicio público de alto nivel, y los trabajadores del sector público necesitan dignificarse. Le hemos pedido esta noche a José Aya de la Torre, gerente de promoción de buenas prácticas en gestión pública de Ciudadanos al Día. Es una institución que ha formulado un ciclo de mejoras de la gestión desde el Estado y que está dando muy buenos resultados, que nos acompañe para abordar este tema, porque ellos son vigilantes de estos temas, y por supuesto usted dirá después de la entrevista cuán importante es esta ley de servicio civil. Bienvenido, José, gracias por estar aquí. Un placer, realmente, muy importante hablar de estos temas ahora. La coyuntura es perfecta, y qué mejor que estar contigo para poder poner algunos puntos sobre las ICE en estos temas. La primera pregunta, ¿esta ley busca despedir a los trabajadores públicos? ¿Se está dando para reducir personal y echarlos a la calle? En absoluto. De hecho, es el primer temor, el primer fantasma que se tiene que desterrar. Y tenemos que partir, creo, de dos ideas. La primera es que es una ley que es absolutamente necesaria. Estamos hablando de un sector que no ha sido modificado en 30 años. Hay gente que está bajo 3 regímenes, pero digamos, visto desde afuera, porque tú ves desde cerca y hay 400 normas por acá, 80 regímenes salariales, es decir, es un caos. Hay un vacío de reconocimiento, y esto ha generado algunos problemas. Te lo ejemplifico de manera muy gráfica. Yo he conocido a un funcionario público detrás de un escritorio, haciendo un trabajo notable, que me dijo: yo trabajo 10 años acá, nunca nadie me ha felicitado por lo que estoy haciendo, ni me han aumentado el sueldo, ni me han dado un incentivo positivo. Desde Ciudadanos al Día generamos algunos mecanismos para tratar de cambiar eso. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. La gente que está bajo los regímenes actuales, 276, 728, etc., pueden estar realizando la misma función y ganando sueldos totalmente distintos. Por ejemplo, alguien dentro de la 276, que fue el tema que se realizó en los 90s, puede estar ganando 2.000 soles por realizar una función que otra persona bajo la 728 puede estar ganando 5.000 soles. Y si estás por CAS, incluso mucho más, ¿no? Entonces, internamente plantea retos en términos de clima laboral, de manejo de expectativas terribles. Tercer ejemplo concreto. A esta gente no se le puede subir el sueldo.
¿no? Porque está bajo un régimen específico, que además una gran variedad de regímenes. Hay una gran variedad de regímenes. A muchos no se le puede subir el sueldo. ¿Qué pasa muchas veces con estas personas? Que generan internamente dentro de las organizaciones problemas y terminan poniéndolos en sitios en donde no van a molestar demasiado, como que se les castiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he visto en algunas municipalidades que la gente que atiende al público son los que están más o menos castigados porque no se sabe qué hacer con ellos. Era gente que ubicaban digamos, oficinas técnicas que querían salarios, que querían aumentos, qué sé yo, como no se podía manejar, anda a atender al ciudadano. Imagínate toda esa gente con qué disposición, con qué ganas va a atender, va a ser la cara de la representación al ciudadano, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que tenemos que tener muy en cuenta. Es necesaria la ley, ¿no? Es necesaria la ley. Lo que has dicho es fundamental, nos compete a todos. Absolutamente. O sea, este no es un tema que tiene que ver con los que trabajan en la función pública, con los empleados públicos. Es un tema que nos involucra absolutamente a todos, porque del servicio que ellos le prestan a la ciudadanía, es decir, a todos nosotros, depende que funcione el Estado, o sea, que funcione la organización de nuestro país. Absolutamente. De hecho, el concepto de la función pública es un concepto que dentro de sí mismo incluye también a la ciudadanía. Es gente que está en función de la ciudadanía y se tiene que entender de esa manera, ¿no? Ahora, otra cosa que también creo que tenemos que tener en cuenta es que esta suerte de fantasma o temor respecto de me van a despedir no es totalmente infundada, porque sí tenemos, digamos, algunos espacios en donde las reformas de los 90 generaron grandes despidos. Digamos, eso... pero las autoridades han explicado que no es el caso. Exacto, exacto. O sea, digamos, el tema es entender, digamos, que esto es algo que se debe saber manejar, ¿no? Entonces, técnicamente uno puede decir, oye, la ley tiene un punto que de repente puede mejorar, en principio está súper bien, etcétera, pero también yo creo que en torno de la comunicación, de la generación de diálogos, hay un trabajo que hacer, ¿no? Ahora, sí me parece importante dejar súper claro que es una ley que en general va a beneficiar a los funcionarios públicos, y que más que abrir puertas para despidos, incluso es una garantía contra despidos arbitrarios. Y más que votar a la gente, lo que está buscando es capacitar a las personas para que desempeñen mejor su función. A fin de cuentas, lo que estamos tratando es tener un Estado que resulte más atractivo para profesionales. Y esto es algo que en el mundo ha sido un requisito para los países que han tenido un desarrollo tardío, digamos un Singapur, por ejemplo, en donde unos cargos como ministros, por ejemplo, se equiparan en nivel de sueldo con los CEOs, con los gerentes de grandes empresas. Entonces te resulta atractivo, ¿no? Y en ese sentido, claramente, tomando un poco tus palabras en términos de dignificación de trabajo, de dignificar el trabajo, claramente los beneficios laborales de estar en un solo régimen, tener vacaciones, tener CTS, gratificaciones, seguridades contra el tema de los despidos arbitrarios, va a generar un nivel de profesionalización, de institucionalización que el Estado necesita, que se está dando de manera un poco espontánea en algunos sectores del Estado, pero sobre todo viendo el proceso de descentralización es algo que resulta fundamental. Claro, es que se da de manera espontánea en los sectores que tienen que ver con la economía, y todo lo demás se queda postergado, y al final de cuentas no termina sirviendo para mucho que los sectores que tienen que ver con la superintendencia de Banque Seguros, el Banco Central, funcionen bien cuando todo lo demás está atracado. Al final eso también se cae, claro. ¿No es cierto? La calidad del funcionario público es fundamental para fortalecer lo que le compete a la organización del Estado. Ahora, esta capacitación lo que alentaría sería la meritocracia. Sin duda. A eso me refiero cuando hablamos de dignidad. Sin duda, y la meritocracia es un reto y se tiene que entender como tal. Ahora, antes de mencionar este tema que me parece fundamental, otra cosa que ha sido olvidada es que se está planteando esto como algo opcional, ¿no? Incluso hay quienes dicen que debería ser obligatorio, pero se está planteando como que si no quieres entrar a este régimen, entonces no entres, ¿no? Es optativo. Exacto, es optativo. Entonces, aún así, hay gente que está, digamos, reaccionando, yo creo que inmerecidamente e injustamente contra una propuesta que está tratando realmente de elevar un poco el nivel de los profesionales, incluso los que están ahí, no es cambiarlos, ¿no? Porque lo que dice un poco la ley es, ok, van a haber perfiles definidos. Si tú cumples con tu perfil, vas a someterte a una evaluación de desempeño, como en todos lados, como en cualquier empresa, como en cualquier institución, uno tiene que mostrar que su trabajo está dando frutos. Si no está dando frutos, el primer paso va a ser capacitarte, ¿no? Y luego de una segunda evaluación, si es que luego de la capacitación no ha habido resultados,
puedes incluso optar previo a esto por reubicarte o pedir una indemnización. Digamos, hay alternativas. Es más, lo que estamos nosotros asegurando, lo que se está un poco asegurando con la ley es que no pase lo que muchas veces pasa, que cambia la autoridad y todo digamos, la planta técnica se cambia al día siguiente, sino que por la definición de perfiles no te van a poder votar salvo que incumplas este proceso de evaluación. Entonces, al contrario, nos parece que es una manera de fomentar digamos, cierta protección contra los despidos arbitrarios y ciertamente plantear un reto para el trabajador. Es decir, si es que yo hay algo que yo no lo estoy manejando muy bien, tengo la oportunidad de capacitarme y demostrar lo que valgo, claro, ¿no? O incluso de repente de moverme a otra área en donde voy a ser más productivo. Nosotros nos hemos dado cuenta. Y donde me voy a sentir mejor. Obviamente. Donde voy a trabajar con aliento y con ganas. Y tienes la visión de que, por ejemplo, no hay un tope de sueldo. Es decir, si tú sigues mejorando, vas a poder incluso empezar a ganar más dinero, qué sé yo, cosas que personas están trabajando 20 años sin que les suban sueldo. Y encima es optativo, o sea, si yo no quiero, entonces no me capacito, pues si me quedo ahí en el rincón. Lo último es mi problema. Exacto. Pero entonces toda esta carga de mentiras alrededor de la ley para asustar a los congresistas del oficialismo para que la retiren o la guarden o la encarpeten. Esta carga ha venido fundamentalmente del SUTEP, de construcción civil. Construcción civil ni siquiera trabaja en el sector público, ¿no? Pero ahí hay un grupo de gente que es manejada, desgraciadamente, por un grupo de sindicalistas. Sin duda hay un tema político, sin duda, pero sí me parece que no está de más tomar en cuenta que parte de ese miedo tiene algo de fundamento. Y si hay algo de fundamento, digamos, no respecto de esta norma, no respecto de esta norma, pero sí por una experiencia anterior, exacto. Pero esa explicación a ver, te entiendo. Le ha faltado ímpetu al Estado, al gobierno. Yo he escuchado al ministro, o he leído al primer ministro, pero tienes razón, la ministra de Trabajo recién habla hoy. La ministra de Trabajo y ha dicho, sería lamentable que no se apruebe la ley de servicio civil. Es cierto, o sea, falta agresividad del propio gobierno para defender la ley. Yo me acuerdo, y tú debes acordar perfectamente, lo que pasó con el TLC, por ejemplo, ¿no? Que se generó igual una serie de fantasmas, de miedos, y digamos, se reaccionó frente a eso, y estamos en momento de reaccionar todavía, y se planteó una estrategia de comunicación, y yo me acuerdo que las voces que se oponían primero eran no al TLC, después TLC así no, después nos sentamos, negociamos, y al final hubo consenso alrededor de eso. Yo creo que se puede manejar algo así. Pero de todas maneras necesitamos... Todavía hay un grupo de gente que vive antes de la caída del muro de Berlín que dice que los TLC son malos. Sin duda. Y siempre va a haber algunos que... Pero digamos, lo que tenemos que tratar de hacer es ganarnos a la mayoría, ¿no? Claro. Y esto es algo... Yo estoy seguro que cuando esto se implemente, pues estoy seguro que... Espero que llegue a un final feliz. La gente solita se va a dar cuenta que le favorece, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta un poco el manejo de la opinión pública, el manejo político de que hay algunos actores que yo creo que sí se les puede convencer, ¿no? Ahora, estábamos conversando hace un momento también sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? Lo peor que podemos hacer... Terminemos con los políticos. ¿Qué le dirías tú al congresista Johnny Lescano, que ha dicho lo siguiente? Esta ley es una política antilaboral prohibida por la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, ha dicho que el proyecto de ley de servicio civil es inconstitucional y afectará la estabilidad laboral de más de 500.000 empleados públicos. Bueno, ¿qué le dirías? A ver, ¿cómo le explicarías a este señor que lo que está diciendo es absolutamente falso e irresponsable? Para empezar, digamos, esto se basa en una idea errónea de que la ley está hecha para votar gente, cosa que no es verdad, ¿no? Hay algunos puntos de esta propuesta sobre los que se ha llamado la atención, por ejemplo, la no posibilidad de negociar colectivamente sueldos, etcétera, que digamos, de pronto podría haber espacio para conversar algo de esto, ¿no? Pero lo que me parece terrible es la posición de polarización, es decir, esto es el terror, esto es el demonio, no va, es inconstitucional, porque no es verdad. No es verdad, al contrario, digamos, yo como trabajador en una institución, digamos, necesito de incentivos positivos, necesito de retos constantes para crecer profesionalmente. Yo creo que ese es un poco el espíritu. Pensar en un Estado moderno, en un país que está en un desarrollo, digamos, grande como el Perú, requiere una formalización del servicio civil como la que se está proponiendo. Entonces, digamos, hay algunas cosas, como te mencionaba, que de repente
pueden ser sujetos de por lo menos sentar y discutir, intercambiar temas, hacer una estrategia de comunicación, ¿no? Hay algunos puntos de la OIT en donde se sugiere hacer alguna consulta, comunicar esto, perfecto, no hay ningún problema, y que es más, creo que se debería reforzar por ese lado, y claramente el Ejecutivo debería plantear una estrategia de comunicación agresiva, fuerte, con los medios de comunicación también, para que las cosas queden claras, porque la cantidad de beneficios supera enormemente las dificultades de implementación, que van a haber sin duda, porque es hacer un cambio grueso, pero absolutamente necesario. Yo creo que si la gente está esperando cambios en este gobierno, este es uno de los cambios que deberíamos estar... Fundamental. Absolutamente, deberíamos estar apoyando. Exacto. Ahora, con todo gusto hablemos de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, en lugar de sumar a favor en este tema, es un tema importantísimo para el país, han ido a sumar, más bien han ido en contra, han ido a restar. Sí. Nuevamente, yo creo que ahí esto es algo que yo personalmente estoy un poco temiendo que suceda en los años que se vienen. Es decir, se estamos planteando todos los temas de interés público en términos de blanco o negro, cuando en realidad hay un punto en común. Yo estoy seguro que tú puedes sentar, digamos, a una persona del sur, qué sé yo, y le dices, oye, tú quieres recibir CTS, gratificación, o alguien, no sé, contratado por CAS, por ejemplo, ¿no? Quieres tener vacaciones, qué sé yo, la mayoría de gente te va a decir, oye, sí me interesa, ¿no? Entonces, creo que, digamos, no sé, un país moderno con un Estado moderno también requiere unos medios de comunicación que puedan hacer una labor de docencia respecto a algunos temas importantes. ¿Qué implica la labor de docencia? No simplemente decir respecto de algo, yo me opongo 100% o estoy 100% a favor, porque ahí es muy difícil encontrar el punto medio, y el punto medio siempre se va a dar después de una confrontación. Si yo quiero A y yo quiero C, después de pelearnos, bueno, llegaremos a B, pues, cuando en realidad hay otra manera de enfocar, y es, yo quiero A, yo quiero C, pero en A y C hay puntos en común, que es B, de ahí podemos empezar a construir. Entonces, para no hacerlo muy abstracto, mi posición respecto de eso es que debemos ser un poco más honestos con nosotros mismos y decir, los temas claramente son opinables y claramente pueden generar reacciones diversas, pero tenemos que sobre todo poner atención en aquello que beneficia, en aquel común denominador que nos beneficia a todos, y sobre eso construir. Yo estoy seguro que con un cambio de actitud respecto de cómo se está manejando esto, también de repente con una estrategia de comunicación un poco más agresiva, yo estoy seguro que se va a lograr un consenso, una incidencia en términos de la opinión pública que facilite el camino hacia una ley que, como mencionamos desde el inicio, no nos queda ninguna duda de que es absolutamente necesaria y que es el gran paso que el Estado debe dar si queremos hablar de un Estado institucionalizado, moderno y que responda a las necesidades de la ciudadanía. Necesaria y además positiva. Positiva, realmente positiva. Y positiva para los funcionarios y para los trabajadores. Pero por supuesto, y para la colectividad. Sin duda. Sin duda. Digamos, sí, yo le he revisado, además escribí hoy en El Comercio sobre el tema, porque me pareció realmente indignante. No se puede, en efecto, como tú dices, mirar las cosas en blanco o negro y además tomar el partido para oponerse a todos, si estamos en un lado, si estamos en otro. Tenemos que construir país. Sí, yo creo que esa es ahorita responsabilidad de quienes están en una posición de emitir mensajes, tanto desde los medios de comunicación, como el Congreso, como el Ejecutivo, como los propios trabajadores y como las propias organizaciones y gremios, digamos, ¿no? O sea, el mensaje que están dando también es demasiado confrontacional, ¿no? Y eso yo creo que solo hace daño, ¿no? Además, hay 1.300.000, 400.000 más o menos de trabajadores, personas peruanos que trabajan en la función pública. Digamos, y del presupuesto en general es casi 30% que se deben pagar salarios. Entonces, digamos, yo pondría una atención súper fina, y no es cuestión de no quiero que me toquen, ¿no? O sea, es cuestión de, oye, depende de esto el camino por el que va a seguir el país, ¿no? Y sí es cierto, digamos, que un poco nosotros hemos podido ver que ha habido una suerte de vacío de reconocimiento, ¿no? Y digamos, desde la experiencia privada uno dice claramente, cualquier sistema de incentivo tiene que tener una sanción, pero también tiene que tener un premio, un reconocimiento positivo. Y la ley contempla eso, ¿no? Entonces, la evaluación no solamente es una evaluación para castigar. De hecho, esa es la última de los objetivos. La primera es, yo creo, como comenzamos, un incentivo positivo. Si sales muy bien, vas a ser reconocido, vas a ser premiado, te pueden aumentar el sueldo, te pueden capacitar aún más.
Si no sales bien, entonces te van a capacitar para que la siguiente vez pueda salir bien. Te van a dar todas las herramientas. Básicamente lo que te está diciendo la ley es, depende de ti tu desempeño y tu desarrollo profesional. Lo que no queremos es que te quedes sentados con los brazos cruzados, no, digamos, entregando lo que deberías entregar según el perfil que está definido en la ley, ¿no? ¿Ciudadanos al Día es una entidad del Estado, José? No, somos una asociación civil sin fines de lucro. Empezamos... Pero no tendrías por qué defender la ley. No, para nada. ¿No es cierto? Salvo que no estuvieras convencido de que se trata de algo positivo. Yo te cuento esto, realmente lo hemos discutido en Ciudadanos al Día, tenemos una posición compartida, pero incluso yo personalmente, de mi experiencia de recorrer varias regiones del país, hablando con funcionarios y con ciudadanos, yo me doy cuenta de que esto es algo que es necesario. Te comentaba al inicio de hablar con funcionarios que me decían, yo tengo 10, 15 años acá y nadie ni siquiera me ha felicitado por mi trabajo. Te estoy diciendo de gente que salva vidas, gente que con poquito hace muchísimo. Y nosotros lo que hicimos fue un poco al inicio, Ciudadanos al Día, con el premio de las buenas prácticas, fue desde fuera, desde la sociedad civil, plantear una estrategia de reconocimiento, ¿no? Ok, si dentro del Estado no existe formalmente, desde la sociedad civil hagámoslo. Y eso ha tenido resultados notables. El concepto de buena práctica, por ejemplo, es un concepto que hoy día se está utilizando, la gente se vincula, yo soy líder de buena práctica. Estoy viendo muchas entidades del Estado que están empezando a implementar proyectos internos de motivación, concursos. Tú tienes Miraflores, por ejemplo, tiene un proyecto lindo que es Innova Miraflores, donde los propios funcionarios presentan proyectos para mejorar procesos de la municipalidad y se le premia con vacaciones, ¿no? Oye, formidable. Tú tienes, no sé, un Instituto Nacional de Salud que hace que el planeamiento estratégico y los objetivos estratégicos pase por revisión de cada una de las personas. Ejemplos hay en todo el país. Tú levantas una piedra y encuentras funcionarios comprometidos que están haciendo las cosas excelentes. Y eso es un mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque también ha habido cierta tendencia a satanizar un poco, sí, claro, ¿no? Entonces, digamos, yo me pongo a pensar, oye, si también solamente satanizamos, no, y viene alguien, no es justo, y viene alguien y me dice, esta ley es para votar a todos, el que no está muy informado te podría decir que bien, votenlos a todos, ¿no? No sé si me entiendes, claro, un poco. Claro, y eso es un poco la situación polarización de la exacto, ¿no? Y que yo creo que tenemos que revertir, y ahí hay bastantes voces, están las de ustedes, otros medios de comunicación que yo creo que están haciendo un esfuerzo por tratar de en medio del blanco y negro plantear alguna suerte de matices, ¿no? Y ahora que están de moda las tonalidades del gris, ¿no? Que todo el mundo está hablando, yo creo que es un poco necesario sí, plantear los temas desde múltiples puntos de vista y desde un enfoque que te permite entender una problemática real que trata de personas. Sí, pensar en nuestro país en el largo plazo, ¿no? Ya es hora. Muchas gracias, José, por venir. No, realmente ha sido un placer. Estupendo escucharte. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, vamos a regresar con noticias y más adelante vamos a entrevistar a Vania Macías. Volvemos.